Voy a leer de las Escrituras en Hechos 2. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos en una mente. Me gusta más que decir en un acuerdo, porque usted pudiera estar en un acuerdo sobre casi todo tema, pero aquí sus mentes eran una mente y en el mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa en donde estaban sentados, no hincados, no orando, sino sentados. Lenguas repartidas, Lenguas, lenguas repartidas. Lenguas como de fuego, una sola, singular, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos, y conjunción, y fueron todos llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Fíjese bien, cuando vino el fuego eran lenguas, cuando estaban hablando era lenguaje. Ahora, hay una gran diferencia entre lenguas y lenguajes. Para nosotros es igual, pero en el griego lengua significa esto, una parte del cuerpo, como el oído, ¿ve? Eso no significa un lenguaje, significa que la lengua es parte de su cuerpo. Si usted se fija, es traducido lenguas de fuego, lo cual significa como lenguas, como una lengüeta de fuego, una larga llama de fuego. Bien, fíjese ahora en el énfasis, y en cada uno de esos lugares, no se les olvide. Vamos a dar un pequeño drama en esta noche, y lo voy a dejar a su consideración. Pero recuerde que si algo está contrario, ya queda de usted. Pero el único medio que cualquier persona puede conseguir algo de Dios es por fe. Y antes que usted pueda, yo tengo que saber lo que estoy haciendo antes que pueda tener fe en lo que estoy haciendo. ¿Por qué se casó usted con su esposa? Porque usted tenía fe en ella. Usted la probó, la observó, supo de dónde venía, quién era ella. Así es de la misma manera con Dios en la Escritura. Eso es lo que hacen estas visiones, esta columna de fuego, todas estas cosas, porque Dios lo prometió. Dius lo dijo. Yo lo he probado a Él por su palabra y sé que es la verdad. Y usted sigue su palabra. Entonces, si hay una pequeña confusión en alguna parte, entonces hay un error en alguna parte. Porque Dios, escuchen, Dios nunca obrará, ni ha obrado fuera de sus propias, contrario a sus propias leyes. El invierno no va a venir en el verano, y el verano no va a venir en el invierno. Las hojas no se van a caer en la primavera y no salen otra vez en el otoño. Usted no puede hacerlo. Como lo que dije anoche acerca del manantial regando su cosecha. Es como si usted estuviera parado en medio del campo y estuviera negro y oscuro. Y usted dijera, oh, gran electricidad. Yo sé que tú estás en el campo. Yo estoy perdido. No sé por dónde voy caminando. Da luz para que pueda ver por dónde caminar. Hay la suficiente electricidad para alumbrar el campo. Eso es verdad, sí, señor. Aquí en este auditorio hay la suficiente electricidad para alumbrar aún sin luces. Sin eso. Pero usted tiene que gobernarla. Ahora usted pudiera gritar hasta que perdiera su voz, pero eso nunca haría que se alumbrara el lugar. Pero si usted obra de acuerdo a las leyes de la electricidad, entonces usted va a tener luz.
Bien, así es de la misma manera con Dios. Dios es el gran creador de los cielos y la tierra, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él todavía es Dios. Pero Él únicamente obrará mientras usted siga sus leyes e instrucciones. Amigos, yo digo esto, yo nunca lo he visto fallar y nunca fallará. Bien, notemos esto. Jesús en Lucas 24:49 había comisionado a los apóstoles después que habían sido salvos y santificados de acuerdo a la palabra. Justificados por la fe en el Señor Jesús, santificados en Juan 17:17, cuando Jesús dijo, santifícalos, Padre, a través de la verdad. Tu palabra es la verdad. Y Él era la palabra. Ahora, les dio poder para sanar al enfermo, echar fuera demonios, levantar a los muertos. Y ellos regresaron regocijándose. Sus nombres estaban en el libro de la vida del Cordero. Ustedes recuerdan cómo hemos hablado de eso, pero ellos todavía no estaban convertidos. Jesús le dijo a Pedro, la noche de su crucifixión, después que seas convertido, apacienta a tus hermanos. El Espíritu Santo, usted está creyendo para vida eterna, pero cuando el Espíritu Santo viene, es vida eterna. Usted está creyendo usted fue engendrado del Espíritu Santo en santificación, pero nunca nace del Espíritu Santo hasta que el Espíritu Santo entra. Esto es correcto. Un niño tiene vida en la matriz de la madre. Los pequeños músculos se contraen. Es una vida. Pero es una vida diferente cuando respira el aliento de vida por su nariz. Es una diferencia. Esto es lo que es mi amado hermano metodista y santo peregrino y nazareno. El bautismo del Espíritu Santo es diferente de santificación. La santificación es el limpiamiento, lo cual es preparación de vida. Pero cuando el Espíritu Santo viene, es vida. La preparación es el limpiamiento del vaso. El Espíritu Santo está llenando el vaso. Santificación significa limpiar y apartar para servicio. El Espíritu Santo es ponerlo en servicio. Ustedes son los vasos que Dios ha limpiado. Y nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo es Dios mismo en usted. Dios estaba por encima de usted en la columna de fuego con Moisés. Dios estaba con usted en Jesucristo. Ahora Dios es en usted en el Espíritu Santo. No tres dioses, un Dios obrando en tres oficios. Dios condescendiendo, viniendo a unirse con el hombre. Él no podía tocarlo a él, porque había pecado en el jardín del Edén y estaba separado del compañerismo con él. Entonces, ¿qué sucedió? Dios tenía que estar por encima de él. La sangre de toros y machos cabríos no le permitían a él tener compañerismo otra vez con el hombre. Pero a través de leyes y ordenanzas, el ofrecimiento de toros, ovejas y demás, todo esto sirviendo de sombra para este tiempo que venía. Luego, cuando Dios descendió y moró en un cuerpo santificado, naciendo de una mujer virgen, Dios mismo, ¿sabe usted lo que Dios hizo? Él no hizo nada más que Él puso su tienda entre nosotros. Dios moró en una tienda llamada Jesucristo. Él puso su tienda con nosotros. Vino a ser, voy a predicar en eso en la mañana, vale más que no siga. Ahora, cómo Dios moró con nosotros. Y ahora Dios está en nosotros. Jesús dijo en Juan 14, en ese día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí, y yo en vosotros, y ustedes en mí. Dios en nosotros. ¿Cuál fue el propósito? Para desarrollar su plan. Dios tenía un plan. Él quería obrar entre el hombre. Y Él lo trajo a través de la columna de fuego, la cual era el fuego místico que estaba sobre los hijos de Israel.
Luego, ese mismo fuego fue hecho manifiesto en el cuerpo de Jesús. Y Él dijo que Él era ese fuego. Antes que Abraham fuera, yo soy. Él era ese fuego. Él dijo, yo vengo de Dios y regreso a Dios. Y después de su muerte, sepultura y resurrección, San Pablo lo encontró en el camino, cuando su nombre todavía era Saulo. Lo encontró en el camino a Damasco, y él se había tornado otra vez a ser esa columna de fuego. Una luz lo había cegado, correcto. Y hoy día Él está aquí, la misma columna de fuego, el mismo Dios haciendo las mismas señales, las mismas obras. Él está obrando entre su pueblo. Él está en nosotros. Él está ahora con vosotros. Pero Él dice, yo estaré en vosotros. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la consumación, el fin del mundo. Él estaría con nosotros. Ahora fíjese, Jesús les había comisionado a ellos que fueran a Jerusalén y esperaran. La palabra esperar significa esperar. No significa orar, significa esperar. Ellos no estaban listos para predicar todavía, porque ellos únicamente habían conocido su resurrección por su persona, viendo lo de afuera de Él. Él les había encomendado que no predicaran más, que no hicieran nada hasta que primeramente fueran investidos con poder de lo alto. Yo no creo que ningún predicador es enviado por Dios o pueda ser ordenado correctamente, porque Dios es infinito y lo que Dios hace una vez, Él lo hace todo el tiempo. Ahora, si Dios no les permitió a ellos predicar hasta que llegaran a Pentecostés y recibieran la experiencia de Pentecostés, ningún hombre, aunque él tenga un profundo deseo que provenga del mismo, o que alguna organización lo haya comisionado, tiene el derecho de pararse en un púlpito sin antes haber sido lleno con el Espíritu Santo. Esto es exactamente la verdad. Porque Él los va a estar guiando a ellos por un concepto intelectual de alguna organización, hasta que Él no sea lleno del Espíritu Santo, pues una vez lleno, Él les estará dando el alimento de paloma, como hablamos anoche del cordero y la paloma. Ahora fíjese, Él dijo, id a Jerusalén y permaneced allí, esperen allí, hasta que yo envíe la promesa del Padre. Y luego, ¿qué hicieron ellos? Habían 120 de ellos, hombres y mujeres. Estaban en el aposento alto del templo. Bien, fue cerca del día de la fiesta de Pentecostés, de la limpieza del santuario, del sacrificio del Cordero Pascual, hasta la venida de Pentecostés, el cual constituyó los primeros frutos de la cosecha, el jubileo Pentecostés. Y en esos edificios, yo he estado en esos países, los países orientales, y en los edificios allí, casi no vi que tuvieran escaleras adentro. Las escaleras las tenían afuera. Se nos ha dicho que por fuera del templo había una escalera la cual guiaba a un cuartito que estaba allá en lo alto. Usted subía y subía y subía hasta que llegaba a un cuartito que estaba allá arriba. Era como un cuarto para almacenar que estaba allá arriba en el templo. Una especie de cuartito, un aposento alto. Y la Biblia dice que ellos estaban allí y que las puertas estaban cerradas porque temían mucho de los judíos, porque los perseguían por adorar al Señor Jesús. Después de que Caifás, el sumo sacerdote, y Poncio Pilato y el resto de ellos le dieron muerte. Así que estaban determinados en deshacerse de todos los así llamados cristianos. Así que las puertas estaban cerradas y ellos estaban esperando. En cuartos como esos no habían ventanas. Las ventanas consistían de una especie como de puertitas con barras que usted abría. En esos cuartos habían pequeñas lámparas de grasa que colgaban y ardían. Si usted ha estado alguna vez en la cafetería Clifton, en California, baje usted al basamento y usted encontrará una cosa muy parecida al aposento alto. ¿Ha estado usted allí? ¿Cuántos de ustedes han estado allí?
Veo a algunos de ustedes afirmar con su cabeza. Bien, ustedes saben de lo que estoy hablando. Muy bien. Vaya allá y usted verá el jardín del Getsemaní. Pero antes de verlo, usted pasará por uno de estos cuartos orientales. Esto es exactamente la verdad. Usted verá una pequeña lámpara llena con aceite de oliva, con una mechita de algodón encendida en ella. Bien, digamos que llegaron allí, subiendo por esta escalera, que estaba alrededor del templo. Llegaron allí y se escondieron porque tenían temor de los judíos. Jesús no les dijo que subieran al aposento alto. Él solo les dijo, esperad en Jerusalén. Si se hubieran quedado abajo en una casa, es difícil decir qué hubiera sucedido. Ellos los hubieran capturado. Así que se fueron a un cuartito viejo que estaba arriba, allá en la guardilla, y allí trancaron el cuarto para que los judíos no los pudieran capturar. Y allí esperaron por 10 días. Bien, ahora estamos en Hechos 1. Escuchen muy atentamente. ¿Captó usted el cuadro? Por fuera del templo, la pequeña escalera conducía hacia este cuartito. Dentro del templo, el resto estaban celebrando la fiesta del Pentecostés. Estaban disfrutando de grandes momentos. Bien, cuando el día de Pentecostés se cumplió, estaban en una mente, creyendo que Dios iba a enviar esa promesa. Deje que cada persona aquí esté en esa misma mente en esta noche y usted vea lo que sucede. Tiene que repetirse. Es una promesa al igual como ellos la tuvieron. ¿Ve? ¿Qué estaban haciendo ellos? Siguiendo las instrucciones, siguiendo las leyes de Dios. Esperad hasta. Pero ellos estaban atemorizados de los judíos. Ahora recuerde usted de eso. Tenían temor a los judíos. Y de pronto vino un estruendo como un viento recio. No fue un viento recio, fue como un viento recio. Voy a leer los comentarios en unos cuantos minutos, en el griego. Fue como un viento recio. En otras palabras, fue un viento sobrenatural. Oh, algo que pudieron sentir. El viento estaba dentro de ellos. Vino un viento recio, como un viento recio. El viento no estaba soplando, sino que sonó como un viento recio, algo como así. ¿Lo ha sentido usted antes? Oh, Señor mío, como un viento recio. Ahora fíjese, y llenó. Bien, aquí dice toda la, pero en el griego dice que llenó la casa en una totalidad. Estaba allí en todas partes. Cada grieta, cada esquina, cada hendidura parecía estar llena de ello. No es decir, hey hermano, ¿sentiste lo que yo sentí? No, estaba en todo, como un viento que corría. Ahora fíjese, vino un estruendo como un viento recio que corría. Y conjunción. Fíjese en esas is. Si usted no se fija, usted va a hacer que diga algo que no dice. ¿Ve? Y eso fue lo que sucedió primero. Un sonido. Algo como un viento recio que corría y que vino sobre ellos. Y ¿recuerdan ustedes lo que dije anoche? Que fui a la tienda y compré una barra de pan y algo de carne. Eso era algo que iba con el pan. El pan es una cosa y la carne es otra. Y el estruendo fue una cosa que los sacudió y les aparecieron ante ellos lenguas repartidas. ¿Alguno de ustedes aquí ha visto la película de Cecil DeMille titulada Los 10 Mandamientos? ¿Se fijó usted cuando los 10 mandamientos fueron escritos? ¿Cómo lo captó él? Yo no sabía. Hubo 2 o 3 cosas que vi allí que realmente me gustaron. La primera cosa fue esa luz esmeralda. Pues es así exactamente como se ve. ¿Ve?
Otra cosa fue cuando el mandamiento fue escrito y después que los escribió, ¿se fijaron ustedes que saliendo de esa enorme columna de fuego había pequeñas lenguas de fuego saliendo? ¿Se habían fijado en eso? Así pienso que fue en Pentecostés. Les aparecieron a ellos, así que ellos pudieron verlo. No dice que cayeron sobre ellos, sino que les aparecieron a ellos. Esas lengüetas las llamaremos lenguas, como la lengua, como esta lengua, en forma de lengua de fuego. La oreja, como lo he dicho, la oreja es oreja. El dedo es un dedo. Dedo no quiere decir que usted siente, quiere decir que se parece un dedo. Y si hubiera sido una oreja, no quiere decir que ellos lo oyeron. Se veía como una oreja. Esto era fuego que se miraba como una lengua. No alguien hablando, sino fuego que se miraba como una lengua. Escuchen ahora. Fíjense cómo dice el griego. Y repentinamente vino un sonido, como un viento recio que corría, el verso tercero. Y les aparecieron lenguas repartidas. No que las lenguas repartidas estaban en ellos, o que ellos estaban hablando con una lengua dividida. Eran lenguas repartidas que les aparecieron a ellos. Ahora fíjese, no estaban en ellos todavía. Estaban allí en el aposento, como dando vueltas en este viento. A ellos, como fuego. Lenguas repartidas les aparecieron a ellos. Estaban delante de ellos, como fuego. Lenguas como fuego. Y una singular descansó sobre cada uno de ellos. No entraron en ellos, sino que descansaron sobre cada uno de ellos. Bien. Vean cómo la versión bíblica King James pierde el significado de esto. Y lenguas repartidas se asentaron en ellos, o descansaron. ¿Cómo dice en la Biblia King James? Se asentaron sobre ellos. ¿Ve? Ahora, no pudieron haberse asentado sobre ellos. Sabemos eso. Pero el original dice, descansó sobre ellos. Creo que así dice. ¿Dice así? Permítame asegurarme que lo tengo bien. Sí, descansaron sobre cada uno de ellos. Una lengua de fuego descansó sobre cada uno de ellos. ¿Ve usted? ¿Lo captaron? Esto fue la segunda cosa que sucedió. La primera fue un viento. Luego, la aparición de lenguas, de fuego. Fue en ese cuartito, alumbrado con lamparitas de grasa. Piense en ellos sentados allí. Y uno dijo, ¡oh! Y miró por todo el aposento. Estaba por todo el aposento. Y luego el resto dijo, ¡miren! Lenguas de fuego empezaron a moverse en el aposento. Fíjense. Y aparecieron estas lenguas de fuego. Fíjense en lo siguiente. Y otra conjunción. Algo más sucedió. Todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo. La segunda cosa que sucedió. ¿Ve? Nosotros queremos cambiar eso, diciendo, ellos tenían lenguas de fuego y tartamudearon. Y luego salieron y empezaron a hablar en lenguas desconocidas. No hay tal cosa como esa en las Escrituras, amigo. Cualquiera que habla en una lengua desconocida al recibir el Espíritu Santo contradice la Biblia. Voy a mostrarle a usted en unos minutos y probarle a usted que yo creo en hablar en lenguas desconocidas, pero no como la evidencia de recibir el Espíritu Santo. Eso es un don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu. Ahora fíjese, estas lenguas que estaban en el aposento alto eran como fuego y descansaron sobre cada uno de ellos. Y luego ellos fueron llenos con el Espíritu Santo. La segunda cosa. Y luego, después que fueron llenos con el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. No en lenguas, sino lenguajes.
¿Se fijó usted en eso? Ellos empezaron a hablar en otros lenguajes, como el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, esto fue un alboroto. Fíjese bien, tomemos de nuevo la ilustración para que usted no lo olvide. De acuerdo a la Escritura, estaban esperando en el aposento alto, y de pronto vino un sonido como de un viento recio que corría, que descansó sobre ellos. Ese era el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que esa era la aparición del Espíritu Santo? Como un viento sobrenatural. Después, ellos notaron que estaban allí pequeñas lenguas de fuego y empezaron a descansar en cada uno de ellos, en los 120. ¿Qué era? ¿Qué era? La columna de fuego, quien era Dios mismo, dividiéndose entre su pueblo, entrando en su pueblo. Jesús lo tenía todo. Él tenía el Espíritu sin medida. Nosotros lo vamos recibiendo por medida. ¿Es lo que quiero decir? Porque somos hijos adoptados. Su vida eterna estaba entrando en ellos. Ahora, ¿qué sucedió? Todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Bien, quiero preguntarles algo. ¿Cuándo empezó el rumor? Salieron del aposento alto y bajaron por esos escalones para llegar a los patios del palacio. Quiero decir, a los patios del templo, los cuales estaban probablemente como a una cuadra de distancia de donde ellos estaban. Bajaron los escalones hasta llegar a los patios en donde toda la gente estaba reunida. Y salieron de allí como borrachos en el espíritu. Y la gente dijo, estos hombres están llenos de vino nuevo. Nunca habían visto algo semejante. Y cada uno estaba tratando de decir, el Espíritu Santo ha venido, la promesa de Dios está en mí, he sido lleno con el Espíritu. Y él, siendo un Galileo, el hombre a quien le estaba hablando, un árabe o persa, lo escuchaba a él hablar en su propia lengua. ¿Cómo es que, no en una lengua desconocida, oímos a cada uno de ellos hablar en nuestra lengua en que somos nacidos? ¿No son todos los que están hablando galileos? Y tal vez estaban hablando en Galileo, pero cuando ellos los escucharon, lo escucharon en el lenguaje en que ellos habían nacido. Si no fue así, quiero que me conteste esta pregunta. ¿Cómo fue que Pedro se paró y habló en Galileo y todo el montón escuchó lo que él estaba diciendo? 3,000 almas vinieron a Cristo allí mismo. Y Pedro estaba hablando un solo lenguaje. Seguro. Era Dios haciendo un milagro. Pedro, a la misma audiencia que comprendía moradores de Mesopotamia, y extranjeros y prosélitos, y de todas partes del mundo, que allí estaban. Y Pedro de pie, predicando en un solo lenguaje, y cada hombre lo escuchó, pues 3,000 se arrepintieron y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, de inmediato. ¿Cómo fue eso? ¿Ve? Amigos, yo no espero que un hermano denominacional pentecostal acepte esto de inmediato. Pero usted siga esto por toda la Biblia. Y dígame cuando ellos alguna vez recibieron el Espíritu Santo y hablaron en una lengua que no supieran lo que estaban hablando. Y si esa es la manera que ellos lo recibieron allí, la soberanía de Dios tiene que suceder cada vez de la misma manera. Ahora, yo no puedo. Bien, en la casa de Cornelio, recordamos que anoche, hablando de Samaria, nos dimos cuenta que no había una cosa que indicara que ellos habían oído ninguna otra lengua. Nada se dijo al respecto. Pero cuando fueron a la casa de Cornelio, donde habían 3 diferentes nacionalidades, ellos hablaron en lenguas.
Y cuando lo hicieron, si lo hicieron, lo recibieron. Pedro lo dijo, y lo recibieron de la misma manera que ellos lo recibieron en el principio. Y Pedro y los demás supieron que los gentiles habían recibido gracia de parte de Dios, porque habían recibido el Espíritu Santo al igual como ellos lo habían recibido en el principio. Aquí tengo una pregunta, algo relacionado con esto. La leeremos en unos minutos. Quiero echar los fundamentos para que vea lo que es. Ahora, yo no espero que gente que ha sido enseñada diferente. Y escúchenme, mis queridos y preciosos hermanos pentecostales, yo no enseñaría esto fuera de mi iglesia. Esto es, yo no haría nada que causara controversia. Pero si no tomamos la verdad, ¿cuándo vamos a empezar? Algo tiene que acontecer para enderezarnos. Tenemos que tener gracia de rapto. La verdad tiene que salir. ¿Qué haría un hombre que fuera sordo y mudo y no pudiera hablar? ¿Pudiera él recibir el Espíritu Santo? Que si no tuviera lengua y el pobre hombre quisiera ser salvo. ¿Ve? Si el Espíritu Santo es un bautismo, y entonces todos estos dones como el hablar en lenguas, interpretaciones de lenguas, son después que usted entra en el cuerpo por el bautismo del Espíritu Santo, porque estos dones están en el cuerpo de Cristo.